cosas. Yo capaz que voy a hacer una reflexión un poco más conceptual. No soy docente de ESI, ¿no? Pero sí me importa mucho la ESI. Y primero no tenemos que olvidar que la ESI que tenemos es horrible. Eso es horrenda. La letra de la ESI, la ley, no está buena. Es fea a muchos niveles. Pero fíjense que incluso esa letra que es vieja, de 2006, es la que permite que en muchas escuelas conservadoras se dé educación para el amor, por ejemplo, ¿no? Yo tengo acceso a algunos de esos materiales que se dan y son ilegales, casi, porque hablan en contra de la identidad de género, justamente, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, para matizar ahí la discusión que es política también y pensar que, buenísimo, la ESI es un territorio distinto, como dice Val Flores, ¿no? A la ESI, nosotros con esa letra podemos hacer lo que queramos muchas veces, como compartió la compañera, ¿no? En distintos espacios. Pero al mismo tiempo esa letra permite hacer cosas horribles también. Digo, como para ver que ojo, que no hay recetas y las situaciones varían un montón, y por eso es urgente una reforma de la ESI, que es algo que no se pudo hacer cuando se intentó hacer en el 2019. Si recuerdan, incluso acá en La Plata hubo colegios que fueron atacados por colectivos conservadores cuando se intentó modificar, que era una modificación de respetar la ley de identidad de género, la identidad autopercibida, una serie de cosas que existen, leyes que ya existen y son más actualizadas. Cuando se sacó la ESI no se hablaba ni de pedagogías queer, ni pedagogías transfeministas, ni de identidad de género, no existía el matrimonio igualitario y un montón de otras cosas, ¿no? Y hay un artículo, que no recuerdo cuál es, que es el que permite que cada institución haga lo que quiera respecto a las creencias de la institución, ¿no? Que uno dice, bueno, yo respeto todo tipo de creencias, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando la realidad nos corre por otro lado? Y hablo a partir de experiencias de compañeras mías que dan clases en escuela, y vos tenés una piba que es hija de una pareja de lesbianas, casadas, legalmente, pero tenés una docente que le está diciendo que eso es una aberración. Y que la única opción para el amor y para la construcción de la humanidad, etc., es un varón y una mujer heterosexual, ¿no? Quiero decir, y ahí hay como una tensión que es algo que ocurre también, digo, para pensar que es como una lucha hacia la afuera, pero también hacia el adentro. Y yo a veces lo pienso colectivamente, pero también individualmente. ¿Cuánto tenemos, por yo tengo 42, cuánto tenemos nosotros de ese patriarcado, de ese cis heteropatriarcado internalizado que todavía nos genera cosas, nos tensiona? ¿Y cuánto hemos sido disciplinados, reprimidos, en una sociedad que incluso siendo, no sé, digo, a ver, si yo soy una mujer cis hetero, recibí un montón de opresiones en esta sociedad, que capaz que ni siquiera las registro como tales, porque están naturalizadas. Yo soy docente marica en varias instituciones, donde yo ni me di cuenta de las violencias que recibíamos, porque están naturalizadas. Y muchas veces son docencias que se ejercen del espacio de poder, desde lugares de docentes, hacia el hombre también. Yo no sé cómo es la situación ahora en los institutos, pero sí sé cómo es la situación en la carrera de letras en este momento. ¿Y qué pasa con, no sé, el lenguaje no binario? El uso del lenguaje no binario. Está aceptado institucionalmente, pero en la práctica me desaprueban si lo uso. ¿Por qué? Digo, no hay una respuesta, ¿sí? Yo ahí digo, eso simplemente un detalle que quería compartir, voy a ser breve, ¿sí? Pero me parece que si nosotros vamos a pensar desde el lugar de las pedagogías transfeministas, de las pedagogías queer, uno de los principios que hay es justamente lo que decía, creo, esto de vamos a desaprender todo lo que aprendimos en un sistema en los que nos quiere como sujetos disciplinados dentro de una sociedad que sigue siendo cis heteropatriarcal, y basta con ver las estadísticas de femicidios y de travesticidios para entender que estamos en un momento de tensión, no en un momento en el que ya está todo bien, que es genial. Lo decía recién la compañera, ¿no? Digo, hay un montón de urgencias y hay un montón de realidades que estallan en las aulas. Las transiciones ya no ocurren después de los 18 años, ocurren en las infancias y en las aulas. Algo digo, a ver, yo vengo de una generación que no tuvo infancia ni adolescencia y que la disidencia y la diversidad sexual empezaba a los 18 años. Pero a las niñas se les cría compulsivamente y obligatoriamente, sí o sí, como varones y mujeres cis heterosexuales. ¿Quién elige ser heterosexual? Digo, no importa, no hay problema con el heterosexual. Yo tengo problema con la heterosexualidad. El tema con la heterosexualidad se vuelve algo compulsivo y obligatorio en un sistema que dice, nace un bebé, es varón por estas características supuestamente que no es varón, ¿no? Y
se lo cría como heterosexual. A mí se me crió como heterosexual. Y desde que tengo 5 años tengo características y prácticas que no irían desde la heterosexualidad. Y eso fue reprimido y diagnosticado de forma violenta, ¿no? Quiero decir que me parece que es interesante pensar todo eso tanto en lo micro como en lo macro, en lo subjetivo, en lo personal, en lo colectivo, ¿sí? Recién decías algo que me pareció súper interesante, lo de la compañera bióloga trans, ¿no? Desde la biología hay un libro que recién salió hace poco, se lo recomiendo, La invención de los sexos, de Lucía Siccia, creo que es la autora. Lucía Siccia hace un trabajo desde la biología mostrando que no hay dos sexos. Hay mucho más que dos sexos desde la misma biología. Digo, desde la biología patriarcal, lo estamos diciendo. Anne Foster Sterling, en Cuerpos Sexuosos, otro libro que es muy interesante. Yo no soy biólogo, no sé nada de biología, soy de letra, de literatura, leo libros. Pero leyendo esos libros te flashea, porque vos decís, pero pará, si nos dijeron que la biología decía varón-mujer, y la misma biología construida por un sistema cis heteropatriarcal llega a la conclusión de que existen más de dos sexos y mucho más que dos géneros, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa? Que se construye una ficción de naturaleza que nos dice, ¿se es esto o se es aquello? Monique Wittig tiene una cita muy buena, que para mí es muy buena para hacer remera, una teórica lesbiana, que dice, ¿serás heterosexual o no serás? Eso va cambiando de acuerdo a las épocas, ¿no? Y hay urgencias, por supuesto, la urgencia es la estadística de vida la expectativa de vida del colectivo trans, ¿no? Pero también hay a veces hay tensiones de las instituciones, decimos, ¿y dónde están los alumnos trans? Ay, bueno, hablamos de lo trans y lo trans no está, buenísimo, traemos a las personas trans para hablar, pero ¿por qué sigue existiendo eso? ¿Y cómo somos parte de una sociedad que sigue siendo cómplice de un exterminio silencioso? Porque somos parte de esa sociedad. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, activar en la docencia. Hay un montón de formas, ¿no? Yo les recomiendo mucho para pensar cuestiones de ESI y de pedagogía, leer a Val Flores. Val Flores es una activista lesbiana no binaria que seguramente alguna vez dio charlas por acá. Sus textos están todos online. Y Val te estalla la cabeza. ¿Sí? A mí me sirvió un montón para repensar la forma en la que pensaba la docencia y la escritura. ¿Sí? Y yo creo, para tomar dos cosas más, y había hecho un resumen de todas las otra cosa, había puesto un título que decía La fuerza desintegradora sobre producción de conocimiento, docencia y ESI, es una versión multiversal de las disidencias sexogenéricas, porque me gusta delirar un poco. Pero me parece que si vamos a hablar de ESI, tenemos que también acordarnos que la ESI no es un contenido más que se cumple con una unidad en un programa. La ESI debería ser, imaginémosla, y resignificando los términos, como algo tóxico que empieza a contaminar toda la currícula, ¿no? Entonces, el contagio, ¿no? El contagio siempre fue una palabra para hablar en contra de nosotros. Si yo doy ESI transfeminista, voy a convertir a las niñas en trabas, putos, tortas, ¿no? Que no es así. Lo que voy a hacer es habilitar vidas vivibles para colectivos que no las han tenido. Y ahí yo creo que si pensamos la ESI como transversal, como algo que se va contagiando, en matemática hay que dar ESI. Quiero decir, no es solo. Y en la matemática también hay formas de pensar la ESI. Perdona, me río porque yo quiero sumar a toda la experiencia de 45 años, 42 años más de más, de todo eso, pues soy el más grande acá. Y aparte soy así muy cis y muy heteronormativo. Y además, profesor de matemática y física. Bueno, para empezar con pero fíjate que lo digo porque una experiencia, yo decía, matemática, ¿cómo va a funcionar? Se puede enseñar con perspectiva de género. Sí, pero sí. Quiero decir, para pensar que se debe enseñar, perdón. Por supuesto, ¿no? Ahí está. Pero capaz que, yo no tengo idea de matemática, y una vez una compañera explicándole, no, pero fíjate cómo están formulados los problemas de la matemática históricamente y cómo los enseñamos. Y yo decía, qué flash, porque yo decía, matemática, ¿cómo voy a dar eso en matemática? Bueno, pero yo creo que más allá de que tengamos la formación, de que vayamos a los lugares donde hay discusión de ESI, tiene que ser transversal, tiene que estar en todos los lugares. Por eso me gusta la idea de contagio, ¿no? Porque a ver, si por estar cerca mío, que yo soy marica, ella se va a volver marica, pero hay gente odiante que piensa eso, que si estás cerca de alguien, de una traba, de un puto, de una torta, te vas a degenerar. Nos ha pasado, a mí me pasó. Los discursos odiantes que acercan mío por hablar de estos temas, a veces son de, pero Facu,
homosexualiza a los alumnos, y yo no homosexualizo a nadie, apenas puedo vivir hablar por mí misma. ¿Por qué los normales no contagian? No entiendo eso. ¿Cómo es que Eso, no contagian y nosotros no? eso es un mecanismo histórico de los discursos de incitación al odio, ¿no? Si nosotros vemos los discursos del nazismo sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad en su contexto del término que usaban, los discursos de los medios estadounidenses y argentinos en los años 80 sobre la crisis del SIDA y la población gay, y los discursos en contra del matrimonio igualitario, la ESI y la identidad de género, todos tienen el mismo argumento, que es que eso que está apareciendo es algo contagioso, que es una enfermedad que va a degenerar al resto de la sociedad y va a traer el fin del mundo. El matrimonio igualitario ya tiene más de 10 años, y identidad de género también, ESI mucho más, y no veo que se haya terminado en la Argentina ni el mundo. La Argentina sigue viviendo en crisis, la realidad es horrible, todo el mundo sigue espantoso, pero no tiene que ver con las diversidades y las disidencias sexuales, ni con el avance de los feminismos, ¿no? Tampoco se ha caído el patriarcado. Y tampoco se cayó el patriarcado, sigue funcionando, ¿no? Pero bueno, para pensar que estas cosas son, ya van 10 minutos que voy a cortar, son cosas que yo creo que tenemos que pensar colectivamente, pero también para adentro, ¿no? Digo, para repensarnos o repensar nuestras prácticas y qué nos pasa. Y quería cerrar leyéndoles una cita que a mí me interpela mucho, de Val Flores. Este es un libro que saqué yo sobre disidencias históricas de queer, por si alguien quiere leerlo después. No lo traje hoy, pero después le pido la plata. Pero yo puse una cita de Val Flores que dice escritura, ¿no? Cuando yo digo confiar en la propia escritura, pero pensemos el juego de, también dice escritura, pero podríamos cambiar esa palabra por muchas otras, ¿sí? Dice, confiar en la propia escritura es un acto revolucionario que atenta contra siglos de saqueo y aniquilación de la lengua. Porque para romper con el consenso del miedo y de la obediencia hay que romper los pactos de escritura. Y yo pienso que históricamente no hemos tenido una lengua que no sea cis heteropatriarcal para hablar, para enunciar, para pensar. Y estamos en un momento en el que están pasando cosas en las que a veces ocurren hechos políticos, como hablar en primera persona en determinados espacios, que tienen muchas consecuencias, ¿no? En mi caso personal, es una práctica reparadora por sentir durante mucho tiempo que no tuve voz. En otros casos, invitar a dos personas a que vengan a hablar en primera persona es muy importante, porque hay un acto de enunciación de una voz que no pudo enunciar en gran parte de la historia de la humanidad, no solo de nosotros acá, ¿no? Y por eso para mí es importante que pensemos críticamente, pero que la ESI la usemos para contagiar a todos. Gracias. Bueno, no estaba hablando por literatura, pero retomando también un poco lo que veníamos charlando, yo me hacía en el resumen como algunas preguntas más específicas sobre el trabajo con literatura y ESI y perspectiva de género, preguntándome sobre todo si eso queda en lo representacional, en elegir determinados textos literarios donde haya otras vidas, otras experiencias, y que no se puede trabajar de otro modo con las capacidades lúdicas, las potencialidades creativas que tiene el lenguaje para construir mundos, para destruir también mundos, para desestabilizar nuestros saberes, porque parte de la ESI, como decía recién, no se trata únicamente de un saber más que hay que sumar, de un conocimiento más, sino que es fundamentalmente, creo yo, y creo que es lo más adelante, lo más complicado a veces de llevar a la práctica, es también un desaprender las cosas que ya sabemos, porque todos fuimos educados en un sistema que es patriarcal, que es heterosexista, cis-sexista, que construye todo el tiempo jerarquías de vidas que valen más que otras y vidas incluso que no valen, y ese es el sistema del que formamos parte, y hay rasgos también que pueden ir quedando de eso en nuestras leyes más interesantes como la ESI, pero que también hay que tomarlas no como que ellos vienen a salvarnos, sino más bien como un campo de batalla de sentidos que hay que disputar. Como decía Facu, la ESI también permite la educación para el amor
en algunos colegios, ¿no? Y que una de las enseñanzas sea la castidad, por ejemplo, digo, si permite eso, habla en contra del uso del preservativo. en contra del uso del preservativo, obviamente en contra de las familias que no sean familias heterosexuales. Hay en la ESI, me parece, tenemos que pensarla como un campo de batalla. Pensaba, por ejemplo, en algo que se le ha ido criticando con el correr de los tiempos en varios momentos, que es esta asociación entre la sexualidad y las prevenciones, los peligros. Yo revisaba el otro día, en una clase revisábamos los cuadernos ESI del 2010, que salen después de la ley, como decías, del 2006. La ESI 2006, La ESI 2006, el lineamiento 2008 y los cuadernos, creo, del 2010. Y plantean ahí una serie de la posibilidad de dar talleres de ESI sobre estos temas, son cuantos. Embarazo y adolescencia, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida, violencia y maltrato, vulneración de derechos y abuso sexual en la adolescencia. O sea, esos son los temas sobre los que nos ofrecen para trabajar. O sea, todo nos asocia la sexualidad y el género a los peligros, a las cosas de las que hay que protegernos, de las que hay que advertir, ¿no? Si uno avanza un poco más en el tiempo, va encontrando la inclusión ya no en documentos oficiales, pero sí en los materiales. Pienso sobre todo en el área de lengua y literatura, que es la que más manejo, materiales para trabajar ESI, y van incluyendo sí cuestiones de diversidad sexual, de identidad sexual, pero aparece muchas veces esta retórica de la tolerancia, de la aceptación, de aceptar al otro, ¿no? Y de algún modo esto vuelve a caer un poco en la prevención, ¿no? Hay que prevenir de las enfermedades, de los embarazos y también prevenir de la discriminación, ¿no? Como si no hubiera nada en el género y en la sexualidad que pudiera estar asociado con otras prácticas que no sean las del peligro, las de la prevención, que no sean placenteras. Y revisando hace poco, porque en una de las materias en las que trabajo tengo en los contenidos de la ESI para lengua y literatura, entonces revisando materiales que hay, algunos, no tantos, pero hay un montón de materiales que piensan la didáctica de la lengua y la literatura desde perspectiva de género con ESI, aparecían hay algunas cuestiones que están políticamente correctas, son las que hay que decir, pero aparecen ahí como algunos deslices que a mí me hacían como un montón de ruido en expresiones del tipo las sexualidades alternativas, ¿no? Que siempre vienen junto con no sé, trabajar sobre los afectos de varones, mujeres y sexualidades alternativas. O, en otros casos, he encontrado identidades autopercibidas. Yo me preguntaba, ¿qué es una sexualidad alternativa? ¿A qué están llamando? ¿Qué soy yo? Claro, o tengo una sexualidad o soy una sexualidad alternativa respecto a qué. ¿Por qué? O sea, yo que no, a pesar de que puedo llegar a pasar como varón, no me identifico como varón, me identifico como marica, yo sería esa identidad autopercibida. ¿Por qué la mía es autopercibida y otras identidades no lo son? ¿O por qué la mía es autopercibida? En todo caso, porque reniego de aquella que me asignaron cuando nací, que fue la identidad de varón. Entonces aparecían esas cosas que a mí me hacían un montón de ruido y me preguntaba también entonces por este lugar en el que aparece eso que es lo otro. Lo otro, ante lo que hay que cuidarse, si eso otro es la homofobia, es la violencia, son las enfermedades, o eso otro que hay que proteger. Pero siempre el lugar de enunciación es desde ese lugar jerarquizado, ¿no? Del saber y de los saberes que nos cuesta un montón poner en cuestionamiento nuestros propios saberes. Yo tuve una educación inicial, primaria, secundaria, obviamente, completamente heterosexual. Yo soy de escuela católica y soy del interior además, así que así saliste. Así. Vos también sos de escuela católica. Yo soy un niño salesiano. Entonces, bueno, para ir redondeando y no hacerlo largo, me preguntaba un poco por esto, ¿no? Porque también son cosas que me pasan a mí, ¿no? Intentamos decir, bueno, la ESI es transversal, tiene que estar en todos los espacios que doy. Entonces, muchas veces terminamos incluyendo un contenido, una unidad, o lo atravesamos en algún tema, y el resto queda como intocable y no nos lo preguntamos, y ahí es donde aparecen ciertas violencias que se siguen reproduciendo.
pienso, los manuales de lengua para lengua y literatura con perspectiva de ESI, que me hablan de estas sexualidades alternativas, que a mí como docente, que estoy buscando material para trabajar, digo que me están hablando, me están poniendo en ese lugar del monstruo, y bueno, sí, soy el monstruo que quiero hablar yo. ¿No? Digo, esa voz, como decía Facu, medio que nos han negado, porque acusan de homosexualizar gente como si fuera sencillo y como si nos hubiera sido sencillo a nosotros ser maricas, como si eso hubiera sido de pronto un día listo, salir del closet y ya está. El rayo No, homosexualizador. ¿No? Que esa es una idea que también aparece cuando suavizamos o relativizamos la idea de diversidad, ¿no? Es como, bueno, todos somos distintos, todos somos iguales, y la verdad es que no somos iguales, porque somos educados en la heterosexualidad, hay que correrse de ahí, no es sencillo correrse de ahí, no es sencillo internamente, digo, más allá después de que las reacciones externas puedan ser más amigables o menos amigables, no es sencillo porque uno tiene que atravesar ese proceso de desaprender la educación heterosexual que ha recibido. Entonces pensaba también en estas posibilidades para volver a Vale Flores. En las posibilidades de trabajar con literatura, no para transmitir conocimiento, sino para en todo caso intentar romper, que es una capacidad que tiene el arte en general, y la literatura, de donde yo vengo, lo que más manejo, ¿no? Para romper sentidos, para trabajar con el lenguaje. Eso que hasta hace unos años, sobre todo como de letras, generaba como escándalo el lenguaje inclusivo, que nos arruinan por qué la es, que nos arruinan el lenguaje, etcétera, etcétera, nos quieren imponer una gramática nueva. Yo me sorprendía mucho en eso porque se lo escuchaba decir a gente de enorme trayectoria en teoría literaria, que se la pasan dando clases del formalismo ruso y los recursos del desvío del lenguaje, etcétera, etcétera, y no notaban que hay recursos que usamos además en otros aspectos de la vida para llamar la atención sobre el propio lenguaje. Que ni siquiera es vamos a cambiar y hablar todos así, no, llamemos la atención sobre el hecho de que el lenguaje está construyendo realidades. Digo, si el lenguaje es binario, entonces el inclusivo no sé si se va a imponer y si en algún momento vamos a aprender, porque me cuesta mucho hablarlo, todo es a usarlo todo el tiempo. Pero sí nos llama la atención sobre el hecho de que el lenguaje que utilizamos no es ingenuo, que construye realidades. Como construye realidades, podemos también desviarlo para tensionar un poco las realidades que habitualmente construye el lenguaje más legitimado. Y en ese sentido vienen algunas operaciones que en el 2012 planteé en un texto muy cortito que está en internet, también se publicó en página 12, Vale Flores. Son operaciones como para contrarrestar o para burlarse de lo que ya en ese momento llamaba el terrorismo heterosexual, ¿no? Que es esta idea de que hay un cisexismo y heterosexismo impuesto y que en todo caso hay que desarmar, pero que no tenemos una multiplicidad de opciones entre las que elegimos libremente. Se nos impone una primero y en todo caso hay que desandar un camino después. Y planteaba algunas operaciones que me parecen interesantes para pensarlas y que no sé si son o no posibles, porque son un poco lúdicas también. Menciono algunas. Declarar el Día de la Familia, declararse el Día de la Familia, ser objetore de conciencia, fundamentando que la heterosexualidad atenta contra la libertad de vinculaciones y relacionamiento sexoafectivo. Otra de las operaciones que plantea es invitar a tus amigues tortas y maricas a que se besen a la salida de la escuela, mezclados entre la gente que espera el niños. Aparecer el 11 de septiembre, en el acto del Día del Maestro, con una barba drag queen, en homenaje al gran Sarmiento inmortal y al lenguaje sexista. Exhibir para el 18 de mayo, Día del Escarapelo, una banderita del orgullo en el guardapolvo y responder ante posibles miradas o preguntas inquisidoras es la insignia de mi patria. Estimular a los varones a que bailen árabe en zunga para los festejos del Día de la Primavera, mientras las niñas sean las espectadoras. Se puede argumentar, porque cualquier propuesta de este tipo hay que hacerlo por escrito, con una fundamentación, etc., ¿no? Se puede argumentar igualdad de oportunidades en la exhibición hipersexualizada del cuerpo de la infancia. Impulsar para el acto del 25 de mayo, aniversario de la Revolución Patria, el uso de calzas para los varones como forma de emular a los
patriotas de la época. Sugería al cuerpo docente que los niños que insulten a sus compañeros con la palabra nena se les requiera una redacción a partir del blog de mujeres fisicoculturistas. El título que puede llevar esa redacción es La nena que jamás imaginé. Bueno, y así hay otras más, y una más. Mostrar durante la clase de educación sexual para el séptimo grado una variedad de dildos para que los estudiantes experimenten y jueguen. Ante posibles quejas de las madres y los padres, porque eso es siempre lo que cuando imaginamos posibles intervenciones en torno a la ESI, nos representamos padres, madres directivos diciéndonos cosas. Ante posibles quejas de las madres y los padres, invitarlos a traer sus propios dildos, ¿no? Dildos son juguetes sexuales, ¿no? Invitar a los padres a traer y compartir sus propios juguetes sexuales. Bueno, hay varias de otras de estas intervenciones. Y yo acá pensaba que me pasa. No sé si son propuestas didácticas, sino más bien son operaciones, intervenciones posibles que las leemos y decimos qué simpático, pero no sé si lo haría, porque me parece que desafían los límites de lo que podemos imaginar como posible o imposible en torno de la ESI. Y eso me parece que nos pasa todo el tiempo. A mí hace poco me pasó trabajando con un cuento, no estaba trabajando ESI, pero estaba trabajando con un cuento del antimenstrual, que es una escritora trans, y discutíamos ahí diferentes cosas, muy de la literatura, y de pronto, un arrebato así como de moralidad, de bacatería, y dije, bueno, no sé si es para darlo en secundaria. Y mis alumnos me decían, ¿por qué no? Y se empezaron a hacer la pregunta y me hicieron la pregunta a mí, y eso quedó como rondando clases siguientes, hablábamos de otros temas y volvían a la pregunta de ¿por qué no darlo? ¿O se puede dar? ¿Cómo podemos dar? Era un cuento que era fuerte a nivel sexual, las palabras, etcétera, etcétera. Eso que uno no se imagina como lo más adecuado para trabajar literatura en secundaria. Y me confronto un poco a eso, con mis propios prejuicios que tienen que ver con estos límites de lo posible, de lo pensable, de lo imaginable, que me parece que es el gran desafío de la ESI, ¿no? Hacernos preguntas, cuestionarnos también a nosotros mismos y nuestras prácticas para intentar justamente, corriendo los límites de lo adecuado, lo inadecuado, lo posible, lo imposible, lo aceptado o lo autopercibido por el otro lado, etc. Lograr desarmar algunos de los peores saberes que acarreamos en toda nuestra